Prohíben la comida chatarra en las escuelas. Claudia Sheinbaum lo vuelve a hacer y ahora prohíbe la comida chatarra en las escuelas mexicanas, lo cual es un atentado contra nuestra libertad de subir de peso, pero eso habrá que preguntarse si es bueno o malo y en este video te daré todos los detalles. Verán gente, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha iniciado bastante fuerte, con una reforma judicial, anuncios de construcción de trenes, planes de infraestructura y un buen de proyectos que quizá tardaría mucho en nombrar y proyectos de los que quizá no tenemos ni idea hasta el momento. Pero el viernes pasado en la conferencia mañanera la presidenta y el secretario de Educación anunciaron que se implementará una prohibición de la comida chatarra en las escuelas, como una reforma que entraría completamente en vigor a partir de marzo del 2025. Así que si eres un estudiante de primaria, secundaria, preparatoria o de ciertas universidades, pues tienes un par de meses para disfrutar unas últimas papas en el receso. Ahora les pido un poco de paciencia porque tocaremos varios temas alrededor de esta prohibición y el video pudiera alargarse un poco más de lo normal. Pero ya con esto dicho, empecemos. En México desde hace unas décadas tenemos un serio problema de alimentación, ya que o no tenemos para alimentarnos, es decir, no tenemos los ingresos suficientes para comer 3 veces al día, como lo indica la Organización Mundial de la Salud, o tenemos tan malos hábitos alimenticios que aún logrando las 3 comidas al día no son las comidas más nutritivas. Esto es un problema con varios orígenes y el problema de que no haya suficientes ingresos tiene que ver más con una pésima redistribución de la riqueza y la pobreza en el país. Y el segundo es un tema tanto económico como cultural, ya que hay muchos alimentos en la cultura mexicana que podrían considerarse comida chatarra, y si a eso le sumamos que en los últimos años los alimentos ultraprocesados han venido a formar parte de los ingredientes de nuestros platillos, pues empeora el problema. Entonces, una correcta alimentación tiene que empezar a generarse desde la casa y desde las infancias de las niñas y los niños. ¿Por qué? Porque un buen hábito arraigado desde la infancia pues se aferra a ti y es difícil de quitar. Pero de igual forma, si tienes un mal hábito desde tu infancia temprana, lo cargarás por la mayor parte de tu vida a menos que hagas algo para cambiarlo. Ahora, también tenemos que pensar que los seres humanos somos seres sociables. Es decir, si vivimos en un ambiente en el que se hacen ciertas cosas o hay ciertos hábitos, pues vamos a ver ese ejemplo y vamos a adaptarlo a nuestras vidas. Si llegamos a cierta región y en esa región se comen ciertos platillos, lo más probable es que nuestra dieta cambie para adaptarse a esta dieta local, por más buena o mala que pudiera ser. Y como pequeña anécdota, yo tengo un conocido que vivió en la Ciudad de México por casi 20 años y cuando terminó la carrera se mudó al norte, más específicamente a Monterrey, y allá se estila mucho el comer carne, y aunque él no fuera una persona que comiera mucha carne cuando estuvo viviendo en la Ciudad de México, al llegar allá su dieta se modificó a la región en la que ahora vivía, es decir, que las dietas de nuestra región terminan para bien o mal adoptadas por nosotros. Entonces, teniendo esta información, una niña o un niño pequeño tiene 2 áreas para aprender hábitos alimenticios. El primero es su casa, su núcleo familiar. Si papá o mamá se alimentan correctamente con alimentos de alto valor nutricional, pues este niño va a aprender esto, y aunque sea expuesto a un ambiente donde se come un poco mal, como una escuela donde venden casi en su mayoría comida chatarra, pues va a ser bastante difícil que este niño cambie sus hábitos aprendidos en casa. Pero en un país como México, lamentablemente no tenemos un escenario ideal en las casas de todas las niñas y los niños. No todas las casas cuentan con padres que puedan llevar hábitos alimenticios nutricionalmente buenos, y por diversos motivos. No estamos aquí culpando a nadie, pero hay tanta variedad de escenarios posibles que quizá nos tomaría horas hablar tan solo de los diferentes núcleos familiares de las niñas y los niños en México. Y me parece a mí, en lo personal, una buena iniciativa que el gobierno o el Estado busquen atacar en este punto las causas de los problemas de sobrepeso, que en este caso es la alta disposición de alimentos chatarras o de bajo valor nutricional al que tienen acceso las niñas y los niños en sus áreas de desarrollo, que en este caso son las escuelas. Entonces, si un niño o una niña que lamentablemente no ha recibido buenos hábitos alimenticios en casa llega a una escuela donde los maestros y personal de la escuela están capacitados para guiar y educar a los niños en buenos hábitos alimenticios, pero además a los
únicos alimentos a los que pueden tener acceso el niño dentro de las escuelas son alimentos saludables, pues puedes ir modificando los hábitos de estas niñas y niños. Que aquí, de acuerdo a los comentarios dentro de la mañanera, no solo se estaría implementando una prohibición de los alimentos, sino que se buscaría que hubiera una implementación de una nueva educación, o al menos una educación mejorada para que sea un cambio alimenticio integral y mejorar la educación y hábitos de los infantes. Pero bueno, quizá algunos de ustedes estén preguntando, ¿cuál es el problema de que se vendan estos alimentos? Que sea problema de cada quien dentro de sus posibilidades que consuma lo que ellos quieran consumir. Y sí, está bien, todos somos libres, pero en espacios públicos tenemos que acatar las políticas públicas, porque aunque a ciertos sectores no les guste admitir, vivimos en una sociedad. Entonces, como sociedad tenemos que llegar a acuerdos de convivencia. Y si en nuestra democracia se llega al acuerdo que nuestros representantes políticos ven un problema, plantean una solución, pues nosotros tenemos que acatar los cambios que se implementen, y si estos cambios no nos gustan, pues en las siguientes elecciones podemos cambiar a nuestros gobernantes. Pero si no hay una mayoría que esté en contra de estos cambios, pues se da por entendido que la mayoría de la población está de acuerdo con la forma de gobernar de este grupo en el poder. Pero bueno, aún así, ya teniendo esto en cuenta, si bien nosotros somos libres de hacer en nuestra privacidad lo que queramos, mientras claramente no caigamos en algún delito o en un tema de hacer algo en contra de la voluntad de las demás personas, pues hasta ahí estamos bien. Pero como sociedad tenemos que ver la forma de tener un bienestar social, y ha habido un alto número en los registros de personas con diabetes, hipertensión, problemas respiratorios y muchos otros problemas que tienen como factor en común el sobrepeso o la obesidad, entre algunos otros factores. Y yo sé que algún libertario en los comentarios puede pensar, bueno, pues si alguien quiere ser obeso o tener sobrepeso, el gobierno no tendría por qué meterse. Y hasta cierto punto tienen razón, pero a la vez no. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas de salud de los que hablamos hace unos segundos conllevan un problema social. ¿Por qué? Porque en un país como México tenemos un sistema de salubridad que tiene que atender a todos los ciudadanos del país, asegurados o no. Obviamente aquí en el tema de salubridad hay un tema que podríamos abordar en otro video completamente nada más hablando del tema de salud, pero quédense con la idea de que tenemos un sistema de salud que tiene que atender a las personas con cualquier problema de salud que éstas presenten. Y si tenemos un número creciente de personas con sobrepeso u obesidad, eventualmente tendremos a personas que desarrollarán enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, respiratorios y una larga lista de padecimientos. Y estos pacientes requerirán atención médica para poder llevar sus vidas de la manera más digna posible. Entonces, eventualmente, estos pacientes requerirán ir a sus hospitales o clínicas para recibir atención médica. Y también, por diversos motivos, un 95% de la población en México no va al médico para prevenir padecimientos, sino que va cuando ya tiene algo que le está adoleciendo o generando un malestar. Es decir, un paciente no va a ir al doctor cuando tenga un leve dolor en las articulaciones, sino cuando el dolor ya sea incapacitante, que como les digo puede ser por muchos factores, porque alguien aquí podrá decirme, oye, pero si trabajo 6 días a la semana, ¿en qué momento voy al doctor? Si trabajo 10 horas al día y estoy en el transporte público 4 horas todos los días. Obviamente hay muchas razones por las que los mexicanos no van a ir al doctor hasta que es muy tarde, pero por esto mismo se tiene que instaurar políticas públicas que permitan que los ciudadanos tengan la mejor vida posible. Ahora, regresando al tema de salud y alimentación, porque si no podríamos extendernos bastante en el tema que estoy tocando. Si hay una cantidad cada vez más grande de personas con sobrepeso y obesidad, pues significa que el sistema de salud va a tener que atender cada vez más y más personas por los padecimientos que estos males generen. Y por esta misma razón, los recursos que se podrán ir en otras áreas pues tendrán que ser destinados en atender estos padecimientos. Así que una forma de evitar este problema es evitar que los alimentos dañinos lleguen al plato de los niños, en este caso en particular. Pero prohibir los alimentos chatarra no es suficiente. Se tiene que hacer un cambio en las políticas públicas que permitan que los ciudadanos tengan mejores hábitos, en este caso alimenticios. Y hay otra política pública instaurada hace unos pocos años que fueron los sellos nutricionales en los productos, que fue una política bastante ridiculizada en su momento porque la gente básicamente decía que era inútil que pues le pusieran a los productos en el empaque que eran dañinos. Si la cultura mexicana
mexicana ya tenía adoptados estos alimentos en su dieta. ¿Por qué? Porque es similar al caso de los cigarros. No importa qué imágenes te pongan en las cajas de cigarros, va a seguir habiendo gente comprando cajas y cajas de cigarros, porque por más que les diga que este producto les puede arruinar la vida, pues ellos ya tienen bastante cimentada su adicción. Pero en el caso de los sellos nutricionales sí tuvo un impacto bastante positivo, ya que las ventas de muchos productos disminuyeron cuando se empezó a poner estos sellos en los productos. ¿Por qué? Porque la gente ya se lo pensaba más antes de comprar ciertos productos con exceso de calorías, azúcares, sodio o grasa. Y esto es cierto. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú me vas a decir que tú no dejabas de comprar cualquier producto que consumías por más sellos que tuviera. Pero te voy a decir algo que quizá te sorprenda. Muchos de los productos que inicialmente tenían 1, 2, 3 o hasta 4 sellos, ahorita tienen menos sellos o ninguno. Y esto se logró al cambiar sus fórmulas y mejorar sus productos para no tener exceso de todo lo que antes tenían exceso. Y la única razón de esto no fue porque los empresarios fueran buenas personas y quisieran cuidar tu alimentación, sino porque como es un negocio la venta de estos productos, pues sus ventas bajaron y ellos querían volver a levantarlas, y la única forma de hacer esto era reformulando sus productos para que se quitaran los sellos y se vieran nuevamente sus productos más atractivos y por ende vendieran más. E incluso no sé si recuerden el caso específico de los cereales. Hasta se quitaron a las mascotas de ciertos cereales porque no se permitía que los productos no tan buenos nutricionalmente tuvieran cosas que llamaran la atención de los niños. Pues bueno, esto hizo que las empresas empezaran a reformular sus cereales, y te voy a poner aquí la evidencia. Estos cereales, como pueden ver, ya tienen nuevamente a la mascota de los Fruit Loops y además ya no tienen sellos nutricionales, lo que significa que este producto ya es más sano. Es decir, la política implementada tuvo buenos resultados y poco a poco iremos viendo más productos como este que fueron reformulados para ser más sanos. Así que este tipo de políticas, aunque parezcan absurdas, pueden ir teniendo buenos resultados. ¿Por qué? Porque siguiendo la misma lógica, las empresas que hacen este tipo de alimentos considerados comida chatarra, al ver que uno de sus mercados más fuerte, que son los niños, ya están siendo limitados para consumir este producto, pues van a buscar la forma de generar otro producto que tenga ciertas características más sanas, que sea alguna clase de botana que al ser más sana, pues las autoridades encargadas permitan su distribución y venta en las escuelas. Y obviamente esta prohibición nada va a ser en contra de que tú a tus hijos directamente les compres la comida chatarra y se las mandes de desayuno, porque no están prohibiendo estos alimentos a nivel nacional en todas las tiendas, sino solamente en las escuelas, y además solamente dentro de las escuelas. Tú sigues teniendo la libertad de darles cualquier alimento, por más dañino que sea, fuera de las escuelas. Solo la escuela ya no va a permitir que tus hijos accedan a estos alimentos dentro de la escuela. Y si afuera tú quieres darle dinero a tus hijos para que se compren cualquier comida chatarra, estarás en todo tu derecho. Pero quizás si se implementa bien esta política con clases de nutrición o talleres de enseñanza al respecto de alimentación, quizá tus hijos al salir de la escuela ya no quieran comer comida chatarra porque saben que eso les va a hacer daño. Pero este sería un ideal y un mundo del que posiblemente estemos bastante lejos, pero al menos en mi opinión personal, este parece ser un buen paso en la dirección correcta para evitar que la población de los jóvenes con sobrepeso y obesidad siga creciendo. Y bueno, ustedes ya saben que tienen la última palabra y me encantaría leerlos acá abajito en los comentarios. ¿Ustedes creen que esta política de prohibición de la comida chatarra dentro de las escuelas sea buena, o creen que no va a servir para nada? Los leo acá abajito en los comentarios. Además, si les gustó el video, ya saben que pueden dejar su me gusta, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que haya un nuevo contenido y no se pierdan de nada nuevo. De esta forma también apoyan a que el canal siga creciendo y llegando a cada vez más personas. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente video.